Buenas tardes, Dios le bendiga. Nuevamente el pastor José Arce Tellado de la Iglesia Pentecostal Cristo Luz de Salvación en Lancaster, Pensilvania. Quiero disculparme, no pude transmitir en vivo ya que conforme a las especulaciones de YouTube, pues no tengo los recursos o las facilidades para hacerlo. Por ende, pues voy nuevamente a grabar este video y pues lo postearé nuevamente en YouTube para que ustedes entonces puedan tener acceso al mismo. Simplemente quiero acordarles a la iglesia local que no nos seguiremos reuniendo hasta nuevo aviso. Pero voy a través de este canal, a través de esta plataforma, a transmitir a ustedes regularmente para que podamos tener acceso y estar pendientes a las cosas que están pasando. Quiero informarles que voy a estar dando la escuela bíblica que se supone que estemos dando regularmente los viernes. Pues este jueves próximo voy a comenzar con la lección del viernes pasado que no se pudo dar y así el viernes pues daremos la que corresponde a ese día y así sucesivamente hasta que podamos reunirnos en el templo y podamos llevar el programa de la iglesia regularmente como está establecido. No obstante, pues queremos, ¿verdad? Decirles que se mantengan safe, como dicen por ahí, que se mantengan al cuidado, siempre en comunicación los unos con los otros, al contacto. Cuídense, guárdense y mantengámonos siempre activos de información y cualquier cosa que podamos ayudarle, siéntase en la libertad de hacérnoslo llegar para poder entonces ayudarle en todo lo que podamos. Quiero leer en Segunda de Reyes, el capítulo 25, una lección, una palabra que, ¿verdad?, quiero traerle en esta mañana, porque entiendo que aunque estamos, aleluya, fuera del templo, pero debemos de seguir manteniendo la comunicación con las escrituras y no apartarnos de esa búsqueda. Dice el capítulo 25 y verso 11, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, dice, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Quiero poner como tema a esta palabra en esta tarde, la iglesia en cautiverio. La iglesia en cautiverio. Amén. Padre, gracias, Señor, por esta palabra, la cual tú me permites en esta tarde traer. Yo te pido que tú, Señor, de forma grande y poderosa, Señor, habla a nuestras vidas a través de la misma. Manifiéstate, glorifícate, Señor, y mueve, Señor, nuestros corazones para poder entender y recibir lo que en este día y siempre tú quieres hablarnos a través de tu palabra. Úsame como instrumento tuyo para la gloria de tu nombre y ayúdame, Señor, a expresar, a exponer lo que tú quieres, Señor, que en esta tarde traiga al pueblo, Señor. Aleluya, no solamente a la iglesia local, sino a todos los que puedan escuchar a través, Señor, de estos medios, esta palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. La iglesia en cautiverio. Nosotros estamos viendo, sin tener por qué equivocarnos, la situación y vemos cómo van surgiendo las cosas día tras día. Si usted analiza firmemente, detenidamente, el acontecimiento, usted va a ver que en cierta forma la iglesia está en cautiverio. ¿Qué es un cautiverio? Cautiverio es cuando por la fuerza o sin
sin el deseo de la persona o de las personas o la nación o el pueblo, es llevado a otro lugar o a hacer otras cosas que están fuera de su voluntad. O sea, es privación de libertad, privación de la voluntad de las personas. Y si usted está mirándose, usted va a ver y va a saber que la iglesia, mayormente la iglesia, en estos tiempos, ¿dónde está? Y no estoy hablando que no está, la iglesia está dormida, de que no, la iglesia no está buscando a Dios como debe de ser. No, estoy diciendo la iglesia per se. La iglesia que se reúne en los templos para adorar a Dios, ¿dónde está? No está en los templos. No está en las congregaciones como debería de ser, como la Escritura dice que tiene que ser. Por ende, si no está en el lugar donde debe de estar y está, aleluya, en contra de su voluntad, donde no debe de estar, pues está en cautiverio. Está fuera de su voluntad, fuera, aleluya, de la voluntad de lo que quisiéramos hacer la iglesia, que es reunirnos como iglesia, como grupo, como pueblo, para adorar a Dios, para buscar la presencia de Dios. ¿Y por qué la iglesia entonces está en cautiverio? Es la pregunta. ¿Por qué la iglesia está en cautiverio? Usted podría decir, bueno, la iglesia nada más no está en cautiverio, el mundo entero está, pero el mundo entero no es lo mismo que la iglesia. El mundo entero no es lo mismo que el pueblo de Dios. Fíjese, la Escritura habla ahí en Reyes que el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio a Babilonia, pero no fue llevado voluntariamente. No fue llevado por su propia voluntad, fue llevado en contra de su voluntad, a la fuerza. ¿Por qué fue llevado a la fuerza, en contra de su voluntad, a un lugar donde ellos no querían estar? ¿Por qué? Por la desobediencia, por falta de sometimiento, por falta de búsqueda, por no hacerle caso a Dios. Y es cierto que todavía hay iglesias que se están reuniendo en lugares, en algunos lugares, todavía se están reuniendo. Pero yo déjeme decirle, sin temor a ofender a nadie y sin deseos de que nadie se sienta tocado, porque muchas veces nos ofendemos por cualquier cosa. Pero déjeme decirle que las personas que estén haciendo eso están actuando irresponsablemente. Y no voy a entrar en lo de coronavirus ni nada de eso, porque esta no es la plataforma para eso. Pero lo están haciendo irresponsablemente, porque están exponiendo a su grupo, a su iglesia, a muchas cosas que no debe de ser. Entonces, la palabra dice claramente que tenemos que someternos a las autoridades superiores. Y aunque algunos dicen no, que son reuniones de 10 o más los que no pueden reunirse, pero déjeme decirle que la situación esta se propaga no por 10 o más, se propaga por uno solo. Uno. Y uno vuelven 2, 2 vuelven 4, 4 6 y así sucesivamente. Pero la iglesia está en cautiverio. ¿Por qué está en cautiverio? Porque está fuera del lugar donde no tiene que estar. No se está reuniendo para adorar a Dios. Ahora mismo yo estoy en el templo. Esta mañana transmití desde el santuario, en la parte baja del templo. Solamente estaba en lo físico, ¿no? Porque aquí está Padre, Hijo y Espíritu Santo. No vamos a entrar en ese detalle. Estaba solo. Y ahora estoy transmitiendo nuevamente esta parte y estoy en la oficina de la iglesia. Y conmigo, pues, obviamente está Padre y Espíritu Santo, pero físicamente estoy solo. ¿Por qué? Porque la iglesia está en cautiverio. No puede estar donde tiene que estar. Y quizás para muchos esto sea de alegría. Sí, porque, aleluya, a muchos esto le causa alegría, no por el asunto, aleluya,
sino por el asunto de que muchos creyentes y muchas personas no creen que debemos de congregarnos para adorar a Dios y que está de más el congregarnos tantas veces. Yo no sé de dónde sacaron eso, pero si usted estudia la Escritura, usted va a saber, aleluya, que siempre el pueblo busca dónde adorar a su Dios. Cualquier deidad que sea, no importa. Siempre buscan dónde reunirse para adorar a esa deidad que ellos adoran. Imagínense ustedes si todas esas personas paganas y que no tienen a Dios en su corazón buscan dónde adorar a Dios, tienen un lugar donde, cuanto más la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo, aleluya, tiene que tener un lugar donde adorar a Dios. Y lo tenemos. Pero no podemos en este momento hacer uso del mismo por la situación que está pasando y por las restricciones que están. Restricciones que, aleluya, perjudican al pueblo pagano, pero perjudican al pueblo creyente. Entonces la iglesia del Señor está en un cautiverio porque está a la fuerza haciendo algo que no es lo que debe de hacer, pero que debe de acatarse. Porque toda esta gente que fueron llevados cautiva a los diferentes lugares conforme a la Escritura, alabado sea el Señor, no fueron llevados por su propia voluntad. Y ahí en ese cautiverio fueron gente que realmente eran desobedientes a Dios, pero en ese cautiverio también fueron llevadas gente que le servían a Dios. Por ejemplo, podemos hablar de Daniel y los 3 jóvenes que fueron a Babilonia. Podemos hablar de Esther y Mardoqueo. Amén, aleluya, alabanza al Señor. Podemos hablar de muchas personas que fueron llevadas en cautiverio y eran personas que adoraban y buscaban a Dios. Podemos hablar de profetas que fueron al cautiverio porque Dios también los quería en el cautiverio porque allí tenían que hablar la palabra de Dios. Pero entonces, ¿por qué la iglesia está en cautiverio? El mundo está en cautiverio, pero ¿por qué la iglesia? Porque la iglesia también le ha fallado a Dios. Sí, y es cierto que Dios nos cuida, es cierto que Dios nos protege, es cierto que Dios está con nosotros, es cierto. Y nada vamos a decir que no es así. Pero la iglesia debe de acercarse más al Señor. Y si, aleluya, yo espero y oro a Dios que cuando pase todo esto, la iglesia de verdaderamente concientice en sus mentes y en sus corazones la importancia que tiene, aleluya, en sus vidas de buscar la presencia de Dios y de estar en la casa de Dios, aleluya. Porque si algo aprendió el pueblo de Israel era que cuando estaba en cautiverio, aleluya, se sentían angustiados, se sentían, aleluya, tristes. ¿Por qué? Porque no podían ir al templo a adorar a Dios. Entonces aprendieron la importancia de acercarse a la casa del Señor y servirle. Y hoy en día la gente por cualquier cosa dejan de asistir a los templos, a las iglesias, aleluya, por quedarse en sus casas o por complacer a alguien. Y eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios quiere. Usted no tiene que complacer a nadie, solamente a Dios. Y cuando usted complace a Dios 100%, Dios se va a encargar de que aquellas personas que usted quiere complacer se sientan satisfechas. ¿Por qué? Porque usted le está dando a Dios las primicias. Lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Es por eso, entonces, si estamos en cautiverio, estamos fuera del templo, tenemos que aprender a amar, a estar en el templo del Señor, para que cuando esto pase, no nos demos, aleluya, el lujo o la mala voluntad de estar faltando a la casa del Señor por cualquier cosa. Por situaciones, por cualquier cosa que viene a nuestras vidas. Sí, porque, aleluya, hacemos muchas cosas por faltar al templo. Hacemos cualquier cosa y ponemos cualquier excusa. Hoy no puedo ir por esto, hoy no puedo ir por aquello. Hoy no puedo ir por una cosa, mañana por la otra. Por los nenes, por la esposa, por el esposo, por la cita. Aleluya. A veces nosotros, aleluya, nos buscamos los problemas de cachete, como decimos nosotros. Nos buscamos los problemas porque queremos buscárnoslos. ¿Por qué? Por nuestra propia desobediencia. Porque buscamos lo nuestro propio y no la voluntad de Dios.
habiendo tantos días en la semana, siempre escogen el día de ir a la iglesia para hacer otras cosas. Habiendo días libres y teniendo días libres. Sí. Teniendo el día tantas horas, desde que amanece hasta que oscurece. Escogemos las horas de por la tarde para coger las citas de los doctores para que no nos dé tiempo para ir al templo. Y pensamos que estamos bien, pero no estamos bien. No. Pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero no estamos haciendo lo correcto. Pensamos que estamos justificados, pero no lo estamos. ¿Por qué no nos preocupamos primeramente? La palabra dice claramente, buscad el reino de Dios y su justicia. Estoy escuchando. El reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, todas las demás, vendrán por añadidura. No es buscar las añadiduras y después preocuparnos por buscar el reino de Dios. No. Es buscar el reino de Dios primeramente y las demás cosas vendrán por segundo, tercera. Porque ahí es que se agrada a Dios, ahí es que Dios se glorifica, ahí es que Dios ve realmente nuestra fidelidad. Porque Dios prueba nuestra fidelidad. Dios la prueba. Y nosotros somos responsables de que nuestra fidelidad sea conforme a la voluntad de Dios. Porque fíjense que la palabra dice que Dios, aleluya, permanece fiel aunque le seamos infieles. Pero ¿tú sabes qué? Alguna gente se agarra de ahí y dice, no, Dios es fiel como quiera. Mire, Dios es fiel con los que son fieles. Porque una de sus características es su fidelidad. Pero su fidelidad es para los que son fieles con Él. Si usted no es fiel con Dios, Dios no tiene que ser fiel con nadie. Busque la palabra y entonces usted va a ver lo que yo le estoy diciendo. No se trate de esconder detrás de versos escogidos para decir no, porque Dios dice así, Dios dice. No, la palabra es clara y es precisa y la palabra de Dios no cambia. Y la iglesia está en cautiverio por su propia condición, por su propia desobediencia, porque no se están sometiendo a Dios de la forma que tienen que someterse, porque les da lo mismo ir a la iglesia como no ir, porque aleluya, sopla el viento y no quieren ir a la iglesia, caen 2 gotas de agua y no quieren ir a la iglesia, si está caliente no quieren ir a la iglesia, si sea aleluya, la situación que sea, si no la hay, no la creamos para no ir a la iglesia, para no ir a buscar la presencia de Dios, para no servirle a Dios. Entonces queremos que Dios sea fiel, que Dios, aleluya, saque de nuestra vida todo lo que nos quiere hacer daño cuando nosotros no somos fieles a Él. No somos. Y si no lo somos, Dios no tiene por qué permanecer fiel con usted, ni conmigo, ni con nadie. La palabra dice claramente que Él tiene misericordia con los que Él quiera tener misericordia. Y si eso es así, imagínense en su fidelidad. ¿Ah? O si usted cree que Dios tiene que hacer lo que usted quiera porque yo le sirvo a Dios, Dios tiene que hacer. No, usted está equivocado. Dios no está obligado a hacer nada, aleluya, por encima, porque Dios es soberano y la soberanía de Dios va por encima de todas las cosas y Él hace lo que Él quiere y cuando Él quiera. Y nadie tiene que preguntarle por qué lo hizo ni por qué dejó de hacerlo. Simplemente tenemos que acatar su voluntad, aleluya, y hacer lo que Él quiere que hagamos y caminar como Él quiere que caminemos, porque esa es su voluntad. No la mía, no la suya. No. Es la de Él. Es lo que Él quiere y como Él quiere y cuando Él quiera, como sea. Entonces, déjeme decirle algo. La iglesia está en cautiverio. Y supuestamente son 2 semanas, 14 días. Se supone que el próximo domingo ya nos hemos reunido en el templo. Pero eso está por verse. ¿Usted sabía eso? Eso no se sabe si a ciencia cierta si va a ser así o no va a ser así. Porque si las cosas siguen como están y la desobediencia sigue como está, mire, esto se va a alargar no días, no semanas, meses.
Dios permite y no suceda, porque yo estoy orándole a Dios para que esto pase pronto, porque yo anhelo, pues yo como quiera vengo al templo, pero yo anhelo ver la iglesia en la casa del Señor. Y yo sé que hay hermanos que anhelan estar en la casa del Señor. Hay hermanos que anhelan estar en el templo y servirle y buscar a Dios y hacer su voluntad. Yo sé que los hay. Y yo sé que hay muchos hermanos que quieren hacer la voluntad, pero se les hace difícil porque aleluya, son débiles en la fe y no tienen la fuerza para así decirle. Pero déjeme decirle algo. La palabra dice claramente, diga el débil, ¿cómo dice? Diga el débil, fuerte soy. ¿Para qué? Para vencer la debilidad y hacernos fuertes en medio de esa debilidad y caminar como Dios quiere que caminemos. Yo puedo hacerlo. Usted puede hacerlo. Porque algo Dios nos dio a nosotros y aleluya, para que nosotros pudiéramos trabajar con eso. Amén. Y es que tenemos que usar de nuestra voluntad para ir por encima de la voluntad de la carne y hacer la voluntad de Dios. Como creyentes, como hombres y mujeres de Dios, tenemos que hacerlo. Por eso la palabra dice que nos dio dominio propio para hacer y tomar decisiones. Y esas decisiones sean las correctas. Por nosotros, por nuestra salvación, por nuestra vida. Y por la de los nuestros también. Y eso depende de quién. De todos y cada uno de nosotros. De que nosotros nos sometamos a Dios. Mire, usted ve esto que está pasando. Dele gracias a Dios. Porque la palabra misma dice que en todo le demos gracias a Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque estas situaciones así acercan las personas más a Dios. Porque es cuando únicos se acuerdan de Dios. Y eso es bíblico. Eso no es algo nuevo que salió de la noche de ayer para hoy. No, eso es así. Siempre ha sido así. Cuando la gente está más apretada, cuando ven que las cosas van de mal en peor, entonces se acuerdan de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que se acuerden de Él. Que no es el hombre, que no es la humanidad, que no es la nación, que no es nadie. Es Dios el único que puede poner punto final a todo. Y tenemos que acordarnos a quién es que nosotros le servimos. ¿Quién es el que tiene el poder y la potestad? Por ahí hay naciones buscando una cura para el coronavirus. Y usted sabe qué, no la van a encontrar hasta que Dios no quiera que la encuentre. Porque Dios tiene que trabajar con esta humanidad. Y si Dios no quiere que la encuentren, no la encuentren. Y Él hace algo para que esto se desaparezca. Porque Él es Dios y tiene el poder para hacer lo que Él quiera. Pero nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que, aleluya, que hacer lo que Dios nos mandó a hacer en esta tierra. Y no es ocupar un espacio. Porque mucha gente está en esta tierra para ocupar un espacio y más nada. Dios no nos llamó para ocupar un espacio. Dios nos llamó para hacer algo. Para que nosotros como iglesia pudiéramos ser, como dice la Escritura, la luz del mundo, la sal de la tierra. No somos cualquier cosa. Y la iglesia lo único que está haciendo es buscando sus propios intereses y haciendo su propia voluntad. Aleluya, empezando desde el altar hasta el último que se siente en las bancas de la iglesia. Porque lo que queremos es, aleluya, hacer nuestra propia voluntad y olvidarnos de la de Dios, aleluya. Buscar, aleluya, crecimiento carnal, físico, material, cuando nuestro crecimiento espiritual está por el piso. Porque si no hay presencia de Dios en los altares, no puede haber presencia de Dios tampoco en las personas que están dentro de los, aleluya, de los templos. Porque no buscan a Dios, porque no le sirven, porque no hacen su voluntad, porque lo que están usando los altares es para entretenimiento de la, aleluya, de la congregación, para traerles pantomimas, para traerles, aleluya, un montón de cosas, danzas y cosas que son, aleluya, cosas que lo que hacen es aumentar la carne dentro de las iglesias en vez de buscar la presencia de Dios. Y la iglesia tiene la culpa porque cuando se dice vamos a orar, no oran. Cuando hay culto de oración, brillan por su ausencia. Cuando hay ayuno, no van.
Y quieren bendición. Y ahora yo estoy seguro que están pidiéndole y orándole a Dios: Señor, quítanos esta plaga. Claro que Él la va a quitar, pero no porque usted se lo esté pidiendo, sino porque cuando sea el tiempo de Él, Él lo va a hacer. Mientras tanto, ocúpese usted, hermano y hermana, amigo que me esté escuchando, de acercarse a Dios y acercarse en espíritu y en verdad y hacer la obra que Él lo llamó a hacer y dejar de estar haciendo cosas que no tiene que hacer. Porque estamos en tiempos peligrosos. ¿Usted cree que esto es lo único? Mire, no, esto no es lo único. Esto lo que está diciendo es que Cristo viene pronto y que Dios está trabajando con su iglesia para que su iglesia se prepare, para que busque, para que se meta a los templos a buscar la presencia de Dios de verdad, en oración, en ayuno, en gemido, en clamor. Porque eso es lo que Dios quiere con la iglesia. Eso es lo que Dios quiere con el pueblo. Eso es lo que Dios quiere, aleluya, que la iglesia entienda. No estamos en tiempo de estar jugando a la religión. Esto no es asunto de una religión. Esto es asunto de que hay que convertirse a Cristo en espíritu y en verdad. Hay que apartarse del pecado. Hay que apartarse de la idolatría, de todo lo que no es de Dios. Y humillarse en la presencia de Él para que Él tenga misericordia. Aleluya. Yo estaba hablando hace poco con unas personas, y porque yo escuché en una de esas transmisiones de YouTube, por internet, donde decía, una persona vino y le dijo a esta otra persona, porque estaban viviendo en fornicación. Y claro que esta fornicación tiene que arrepentirse y tiene que poner las cosas en su sitio. Pero vino esta persona y le dijo a la otra: la Virgen me mandó a decirte que tienes que casarte. Porque mire, eso no hay Virgen que lo tenga que decir. Eso se sabe que es así. Pero que la Virgen mandó a decirte. ¿Dónde en la Escritura dice que la Virgen tiene poder y autoridad para dar órdenes y para hablar a la gente? Señor, reprenda el infierno y todo lo que se levanta. En este siglo XXI, donde hay tantos adelantos y donde la palabra del Señor está por todos lugares, en internet, en cualquier sitio, y si no sabe leer, se la leen también. Y usted viene a decirme a mí que en estos tiempos hay tanta gente que todavía, aleluya, son tan incrédulos, son tan ingenuos. ¿Dónde entonces vamos a parar? Mientras más el mundo avanza, más gente, aleluya, personas hay con menos capacidad para entender lo que Dios quiere. Mira, a mí que no venga a decirme a nadie que nadie me dijo, a mí que me hable Dios y que la palabra me lo confirme, aleluya. No estamos en tiempo para esto, hermano. Por eso es que la palabra dice que se van a perder como la arena del mar. Pero ¿tú sabes por qué? Porque están, aleluya, con una mente vacía. Metámonos a la palabra y busquemos la presencia de Dios y escudriñemos lo que dice la Escritura. ¿A quién es que tenemos que pedir? ¿A quién es que tenemos que orar? ¿A quién es que tenemos que darle cuentas? ¿Al nombre de quién es que tenemos que pedir? ¿Y quién es el que habla? Hasta donde yo sé, en estos tiempos que estamos viviendo, el único que habla a la iglesia es el Espíritu Santo. Aquellos que lo tienen, aquellos que le sirven. Si usted no le sirve, usted no teme a Dios, si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted no tiene nada. Está hueco y vacío. Pero la iglesia de Jesucristo tiene una fase muy importante en este mundo todavía. Porque una de las cosas que dice el capítulo 24 de Mateo es: y este evangelio será predicado a todos y entonces vendrá el fin. Todavía hace falta que se predique el evangelio porque todavía hay gente, aleluya, ingenua. Gente que todavía no conoce ni sabe. Gente que todavía está perdido, que no conocen la palabra. Y si no conocen la palabra, aleluya, van camino a donde no quieren ir. Iglesia, salgamos del cautiverio. Israel tuvo 70 años en cautiverio.
Necesitó 70 años para aprender lo que Dios le estaba hablando continuamente a través de los profetas. Tardó 70 años en recibir el mensaje que Dios le quería dar. Y no fue hasta el final de esos 70 años, aleluya, que pudo salir del cautiverio y regresar a Israel. ¿Por qué? Porque no entendieron el mensaje, porque no quisieron recibir el mensaje. Porque cuando Dios les hablaba, ¿a quién Dios les hablaba? A su pueblo. ¿A quién Dios le está hablando hoy en día? A su pueblo. Que su pueblo tiene que, aleluya, ponerse en el lugar que tiene que ponerse y tiene que buscarle de la forma que tiene que buscarle, porque Dios deja una encomienda y su pueblo no está haciendo lo que Dios dijo que tenía que hacer. Y seguirá en cautiverio, ¿sabe? Si salimos de este cautiverio, seguirá en cautiverio, pero en el cautiverio, ¿tú sabes cuál? En el cautiverio de este mundo. En cautiverio de las cosas paganas, de la materia. En cautiverio, aleluya, de donde usted no quiso salir ni quiere salir. Porque hay mucha gente todavía, aún saliendo de este cautiverio y aún estando, todavía están en cautiverio porque están cautivos por el mundo, porque todavía quieren vivir en el mundo y hacer las cosas del mundo. Y aunque no están en este cautiverio, aleluya, pero seguirán en cautiverio hasta que no se saquen de ahí. Hasta que no saquen de sus vidas el mundo y las cosas que le están, aleluya, aguantando y que no le dejan servir a Dios. Entonces, cuando usted se ponga en las manos de Dios, y usted, aparte de su vida, todas esas cosas que trajo del mundo, porque todavía hay gente dentro de las iglesias que están dentro de los templos, pero están igualitos. El mundo está igual en sus corazones, en sus vidas. No han cambiado nada. Y yo tengo un decir que lo digo a la iglesia siempre. Si la fe que tú predicas, esa fe que tú hablas, no te ha cambiado, esa fe que tú predicas o que tú hablas, no te ha salvado. No hay salvación si no hay cambio, si no hay transformación, si no hay una renovación. No podemos ser salvos. No es por ir al templo, aunque eso es parte. Pero si usted va al templo, procure que cuando usted vaya al templo, vaya con una vida renovada, una vida transformada, cambiada, para hacer la voluntad de Dios. Apártense de toda iniquidad, dice la palabra, el que invoca el nombre de Jehová. No es apartarnos y decir, no, yo le sirvo a Jehová y seguir en lo mismo, no. Porque usted podrá engañar al hombre, pero a Dios no. A Dios no. Dios sabe todas las cosas. Usted podrá esconderse del hombre, del pastor y hacer cosas por allá. Pero ¿y de Dios? ¿Se podrá esconder? Dígame. Hable. ¿Lo puede hacer? No lo creo. Así que busquemos de Dios. Sirvámosles de corazón. De labios no. De corazón. Con un corazón sincero. Con una vida sincera. Con un compromiso sincero. Y usted va a ver la diferencia. Hace falta presencia de Dios, pero esa presencia de Dios tiene que buscarla usted individualmente. Y sabemos que Dios va a hacer cosas grandes y las está haciendo. Y las va a seguir haciendo. Y si esto no lo arregla, aleluya, si esto no lo arregla, vendrán cosas peores. Escúchelo. Si esto no lo arregla, si su vida y su relación con Dios no se arregla con esto, Dios va a mandar cosas peores. Porque la humanidad tiene que arreglarse sí o sí. Eso no hay que discutirlo. Eso no hay que ponerle una balanza. Es sí o es sí y punto. Porque Dios va a hacer que las cosas surjan o surjan. Lo que está escrito ya está escrito. Y la Escritura dice, en el capítulo de los Hechos, en el capítulo de los Hechos, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia, la Escritura dice que cuando Pedro habló, dijo de que esta señal del Espíritu Santo, que Joel había hablado, y se cumplió ahí en ese día de Pentecostés. Pero cuando Pedro habló para el futuro. ¿Usted sabía eso? Pedro habló para el futuro. Pero no habló simplemente para aquellos que estaban allí y lo que había hablado Joel hacía X cantidad de años atrás.
Lo que Dios habló, lo habló para el momento aquel y lo habló para este momento. ¿Y qué fue lo que, aleluya, Pedro habló en aquel momento cuando el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia en aquel entonces, aquellos que habían estado reunidos en el aposento alto? Cuando Pedro habló y le habló a aquella gente, dijo, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visión y vuestros ancianos verán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos, ¿escuchó? Y sobre mis siervas, en aquellos días, ¿qué día? Los días postreros. Derramaré de mi espíritu. ¿Escuchó? Y profetizarán. En los postreros, aquí Pedro está hablando, no la profecía de Joel. La profecía de Joel se cumplió en ese momento. Aquí Pedro está hablando de los postreros tiempos. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Usted no sabe. Estamos viviendo en los tiempos postreros, y en estos tiempos Dios va a hacer algo para que la iglesia caiga en su lugar. Y Dios lo sabía, por eso fue que habló. Porque Dios sabía que en estos tiempos, sí, mire, Jesucristo dijo, y cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Porque Jesucristo sabía lo que podía hallar si la gente no se motiva a que haga las cosas de Dios. Y Dios dijo, y en esos tiempos yo derramaré de mí. Pero ¿por qué Él lo va a hacer? Porque Él no viene a buscar una iglesia hueca y vacía. Él viene a buscar una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Una iglesia cambiada y preparada. Una iglesia que se haya lavado con la sangre de Cristo. Una iglesia que haya vivido para Él. Y vuelvo y digo, yo sé que hay gente que lo está haciendo. Yo sé que hay gente que está viviendo esa escritura. Pero déjeme decirle que la mayoría no lo está haciendo. Es más, le voy a decir más. Hay congregaciones, hay concilios, instituciones que antes eran doctrinas, aleluya, por la palabra, que llamaban que eran la sana doctrina, que vivían en la senda antigua, y ahora parece que la senda antigua se les desapareció y andan en la senda moderna. Así andan. Salieron de la senda antigua y andan en la senda moderna, porque hay que modernizarse, porque estamos en el siglo XXI, las cosas tienen que ser diferentes. Déjeme decirle que eso es mentira del diablo, porque el Dios que yo le sirvo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y la palabra que Dios habló hace tiempo es la misma que está hablando hoy en día, porque Dios no cambia. La senda antigua tiene que ser ayer, tiene que ser hoy, tiene que ser mañana. ¿Por qué? Porque el Dios es el mismo. Y si el diablo lo ha engañado con esa mentira, mire, salga corriendo y busque de Cristo y busque la presencia de Dios, porque se le está haciendo tarde. Y muy tarde. Así que sométase a Dios. Vamos a salir de este cautiverio. Y cuando salgamos, ¿qué vamos a hacer? El pueblo de Israel aprendió. Y usted está aprendiendo. ¿Está aprendiendo la lección? ¿O simplemente le da lo mismo? Pues si le da lo mismo, déjeme decirle que a Dios también le va a dar lo mismo. Y simplemente usted o el que sea no va a entrar en el reino de los cielos. No va a entrar a las bodas celestiales. No va a compartir con Jesucristo en la eternidad. No lo va a hacer. Y no le voy a decir para dónde va a ir, porque ya usted sabe. Pero con Cristo no va a estar. No. Si usted está viviendo la apostasía en estos tiempos, usted no va para ningún lado. Así que apártese. Apártese de la maldad y del pecado. Apártese de aquellos que los quieren desviar de la verdad y llevarlo a la mentira. Porque lo que la carne más quiere es vivir en lo que ella quiere. En el mundo, en sus placeres, en sus deleites, haciendo su propia voluntad. Pero va a llegar el día en que tendrá que darle cuentas a Dios. Y Dios lo va a reclamar.
Y usted no podrá decir, no, fue que mi pastor me... No, aquí no es cosa de pastores, aquí es cosa de su vida y su relación con Dios íntimamente. Eso es de tú a tú, de tú, usted y con Dios. No va allá arriba, no, Dios no va a aceptar excusas de que, fue aquel, fue el otro, no fue el pastor, no fue usted, fui yo. Porque cuando nosotros pecamos y nos apartamos de Dios, lo hacemos voluntariamente. Claro, el enemigo usa sus canales y aleluya, y vienen gente a decirnos las cosas. Pero el que toma la decisión somos nosotros. Somos nosotros. Individualmente. Y es por eso que la Escritura dice que la salvación es individual. O sea que usted no va a ser salvo por su esposo, ni por su esposa, ni por ningún hombre en la tierra. Usted va a ser salvo por su relación con Dios. Salga del cautiverio y venga a Cristo y usted va a ver la diferencia. Haga lo que dejó de hacer. Empiece a hacerlo. Acuérdese lo que Jesucristo, lo que el Espíritu le habló a la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis. ¿Verdad? ¿Usted se acuerda? Dice, pero tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. Pero más adelante dice, arrepiéntete y comienza a hacer las primeras obras, porque voy a venir contra ti y voy a quitar tu candelero. Eso le está hablando a cada uno de nosotros. ¿Y qué usted va a hacer? ¿Dejarse quitar su candelero? Porque alguien dijo que usted tenía que hacer algo y usted lo está haciendo como por hacerlo. Hombre, no. Parece firme y aprenda a ser un cristiano verdadero. La Escritura dice que en los posteriores tiempos se levantarán falsos cristos y falsos profetas y engañarán a muchos. Pero dice más, sigue diciendo, dice, si fuera posible, escucha eso, si fuera posible a los escogidos, si fuera posible. No quiere decir que a los escogidos, no, si fuera posible. ¿Por qué a los escogidos no? Porque los escogidos saben dónde están parados. Saben a quién le están sirviendo. Saben a quién tienen que buscar. Saben a quién tienen que servirle. Y saben quién es el que lo va a juzgar en el postrero tiempo. Así que cuídese. Salga del cautiverio. Padre, gracias por esta palabra. Bendícenos y ayúdanos y dirígenos. Y permite que esta palabra cumpla el propósito por el cual tú la traes, Señor. Que tu iglesia aprenda la importancia de someterse a ti, de buscarte, para que tú, Señor, los saques del cautiverio en que igual estén metidos. En el nombre de Jesús. Amén.